EmpowerX, el podcast de Miren Martínez de Muniain que te inspira y eleva tu juego. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast de EmpowerX, tu escuela de transformación. Y hoy estamos con una invitada muy especial. Ella es Carmen Sánchez, periodista, autora del libro Hablamos del suicidio y de talleres como el de Palabras para el alma, donde la escritura se convierte en una herramienta muy poderosa para el bienestar emocional. Así que estate muy pegadito porque hoy hablamos de cómo las palabras pueden sanar el alma y cómo a través de la escritura podemos conectar más con nuestras emociones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sé que han sido semanas intensas para ti. Han sido una semana súper intensa, la verdad, estoy un poco cansada, pero muy feliz de estar aquí también hablando sobre este tema que me gusta tanto contigo, así que fenomenal. Bueno, y por recordar a las personas si se acaban de conectar, estamos hablando en este live podcast de cómo las palabras pueden sanar el alma y cómo a través de la escritura, pues bueno, podemos conectar profundamente con nuestro interior. Carmen, cuéntanos cómo tuviste esta inmersión aquí, porque bueno, me consta que realizas el taller Palabras para el Alma. ¿Qué fue lo que te llevó a adentrarte en ello? Bueno, a ver, pues lo primero de todo, mi afición por la escritura. La escritura lleva acompañándome muchísimos años y lo he utilizado en distintas épocas de mi vida, pues bueno, con distintos... No, bueno, te iba a decir con distintos objetivos, pero en realidad nunca, excepto cuando escribí mi libro, he escrito con un objetivo concreto, sino simplemente como un método de autorregulación, por así decirlo. A mí me ha servido siempre mucho esto. De hecho, o sea, me gusta escribir. Estudié periodismo y una de las razones por las que estudié periodismo fue porque me gusta escribir y leer. También siempre me ha apasionado la lectura y una de las cosas que más me ha apasionado de la lectura es precisamente la manera en la que las personas se muestran a través de, bueno, pues de la escritura, tanto a sí mismos como a otros, ¿no? Como que yo creo que se desarrolla una manera distinta de ver la realidad y de mirar hacia la realidad. Entonces, pues bueno, más allá de esta práctica que yo he tenido a nivel personal desde hace tantos años para ayudarme a mí misma, y como de hecho, o sea, desde hace muchos años escribo literal todos los días. O sea, lo primero que hago nada más levantarme. Esto es algo que aprendí en un libro que se llama El camino del artista de Julia Cameron, que no sé si lo conocéis, pero es un libro muy interesante. Mira, aquí lo tengo, de hecho, lo voy a enseñar. Me lo anoto. El camino del artista. Es un libro en el que, bueno, pues la autora explica 12 pasos o 12 capítulos, como si fuera un curso de 12 capítulos para desbloquear la creatividad. Una de las primeras cosas que ella sugiere es lo que ella llama las páginas matutinas, que es precisamente esto, hacer como 3 páginas grandes o 6 pequeñas todas las mañanas de flujo de escritura, o sea, de sin pensar, de sencillamente sentarte delante del cuaderno y lo que te salga, ponerte a escribir. Y yo es verdad que escribía como de vez en cuando, ¿sabes? No era una práctica diaria, pero desde que me leí este libro y empecé a hacer esto que sugiere la autora, me gustó tanto y me pareció tan catártico y tan revelador que lo adopté como un hábito y lo hago todos los días. Y de hecho ahora, o sea, como me tiré 2 o 3 días sin escribir, lo noto muchísimo a nivel mental, que es como que ya empiezan ahí los pensamientos pum, 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 porque al final cuando tú escribes, sobre todo si escribes a mano, que es un matiz importante, ¿no? Obviamente también ayuda a escribir a ordenador, pero el escribir a mano tiene como otra vibra, ¿no? Es que no sé cómo explicártelo mejor que con Bueno, otra vibra. ya que estamos y que seguramente la audiencia igual también se pregunte qué diferencia hay a la hora de poder trasladar las emociones con boli, papel y ordenador, por ejemplo. Bueno, es distinto porque al final lo primero no tienes por delante una pantalla y eso pues hace que la experiencia te haga tener como más
sensación de presencia, por así decirlo, ¿no? Cuando estás escribiendo y al final esa sensación de presencia o ese estar presente es lo que hace que, que también te calme la ansiedad, ¿no? Igualmente te calma escribir, aunque sea a ordenador, ¿no? Y para los que escribimos habitualmente lo sabemos. Pero para mí tiene un matiz importante y tiene una diferencia al hacerlo en papel, o sea, con un boli y con un papel. Luego, más allá de pues, mi afición, escribí un libro, como has dicho al principio, un libro que se titula Hablamos del suicidio. ¿Hablamos del suicidio? Es una pregunta. En el que relato mi experiencia de duelo tras perder a mi hermano por suicidio. Y el haber escrito este libro me resultó tremendamente sanador. Y fue cuando de verdad y más crudamente descubrí del poder de la escritura para, bueno, pues para trascender el dolor y para establecer una nueva relación con el dolor, por así decirlo. Luego de mi propia experiencia, como que quise pues, investigar un poco más sobre si de verdad había una ciencia detrás de esto y descubrí que efectivamente hay estudios de un señor que se llama James Pennebaker en el que justamente le pasó esto, ¿no? Él tuvo una experiencia de trauma muy, muy fuerte, de repente se puso a escribir sobre ello a nivel personal, este señor era psicólogo, y le resultó tan sanador que hizo toda una investigación y dedicó todos sus años de investigación a este tema concreto, a por qué la escritura resulta tan sanadora. Y bueno, pues sencillamente desde ahí comencé a crear mi taller en el que digamos que mezclé mi experiencia personal con la escritura y bueno, y mis años de estudio como periodista con lo que me he formado en coaching, que ahí fue donde nos conocimos yo, Sí. y cogiendo pues herramientas del coaching que había aprendido, tanto de coaching individual como de coaching de equipos y de otras formaciones que he hecho específicas de agilidad emocional, de tema de inteligencia emocional y pues ya, pues así nacieron los talleres de escritura. Un gran recorrido, ¿eh? Y aquí también no solo coincidimos en la etapa de coaching, sino también como periodistas, de periodista a periodista, que yo también soy graduada en ello. Te quería preguntar, comentabas que tras muchos años de estudio en periodismo o de afición a la escritura, no sé qué diferencia podrías hacer de cara a alguien bueno, pues que quiera hacer un poco ese ejercicio, ¿no? De enfrentarse a ese folio en blanco y que a lo mejor es periodista también como nosotras, pero nada tiene que ver escribir una crónica deportiva, en mi caso, un reportaje cultural, a hablar ya de emociones. No sé, tú desde tu experiencia, ¿por dónde empezaríamos? Claro, es que como dices, Miren, no tiene absolutamente nada que ver escribir sobre otros que escribir sobre ti mismo y plasmar tu mundo interior y todo lo que tú llevas dentro en una página, no tiene nada que ver. Más que nada porque, bueno, lo que tú dices, al final cuando tú trabajas como periodista y escribes pues una crónica, un reportaje y tal, lo más importante siempre a tener en cuenta es la objetividad, la neutralidad, el no poner nada que nazca de ti, sino el contar la información y los hechos tal cual han ocurrido, ¿no? Entonces ahí sí que hay como esa distancia, hay que establecer esa distancia para ser un buen periodista, ¿no? Sin embargo, donde sí que igual se puede poner un poco de uno mismo es, bueno, por supuesto, en tus diarios personales, pero escribiendo otro tipo de cosas como ficción, que de hecho eso es algo que hacen muchos escritores, ¿no? La mayoría de los escritores en realidad están hablando de sí mismos a través de sus personajes y a través de las historias que cuentan. Pero al final es que yo creo que no hay ningún truco, es sencillamente coger un papel y un boli y decir, venga, vamos a probar, a ver qué sale aquí. Y yo creo que la clave es hacerlo sin un objetivo, hacerlo sin más, o sea, no ponerte expectativas, no ponerte presiones de ningún tipo, sencillamente decir, vamos a ver qué pasa, voy a descubrir y voy a fluir y una cosa que yo digo siempre cuando recomiendo a las personas que vienen al taller que escriban es
fuérzate un poquito a llegar a las 3 páginas. Aunque sientes que no tengas nada más que escribir, aunque sientes que no te salga nada más, tú haz ese pequeño forzar y ya verás como de repente empiezan a salir cosas que no te esperabas y de repente empiezas a descubrir matices nuevos que se reflejan en la página que no te habías dado cuenta de que están ahí. Porque hay veces que de repente es como que sentimos ese querer parar y decimos, va, ya no tengo nada más que decir, pero cuando cruzas esa pequeña línea y fuerzas un poquito es cuando de repente, ¡pum!, empiezan a salir un montón de cosas que te sorprenden. Y en ese momento en el que estamos ya, digamos, con la sensación de que hemos terminado, ¿qué nos tenemos que preguntar a nosotros mismos? ¿Tenemos que pensar en un irritante, una limitación que tengamos, una problemática, es decir, en algo negativo, un pensamiento negativo, o simplemente escribir lo que nos salga en el momento? Yo creo que es simplemente escribir lo que te salga en el momento, porque es que hay muchas veces que hay cosas que tú tienes en la cabeza que te crees que son una cosa y que cuando las trasladas al papel son algo completamente diferente. En cuanto a la magnitud, eso para empezar, porque es que yo literal que esto me pasa todos los días, que cosas que tengo en la cabeza y que me parecen enormes y que me están abarcando pues muchísimo, las escribo en el papel y digo, madre mía, pero si es que esto no es nada, en realidad. Y yo le había estado dando un bombo en mi cabeza impresionante y cuando haces ese ejercicio dices, wow. Entonces yo creo que siempre es útil cualquier pensamiento que te venga a decir, venga, lo voy a poner por escrito, a ver qué pasa. Me ha llamado mucho la atención eso que has comentado de inicio, que de hecho, bueno, te has adelantado un poco a la pregunta que tenía preparada, que era preguntarte un poco con qué frecuencia, ¿no?, trabajamos ese bienestar emocional. Has comentado que tú lo haces como un hábito diario. Lo plasmamos también como si fuera un diario en el que contamos de la A a la Z nuestro día. O sea, me refiero, con esto estaríamos gestionando nuestras emociones y nuestro bienestar emocional, o hay que hacerlo desde otro prisma. A ver, todo depende. O sea, tú puedes hacerlo como un diario y eso ya te va a ser súper útil. Si tienes un tema concreto que te está causando un especial malestar, entonces ahí sí que recomendaría otro tipo de ejercicios en los cuales, por ejemplo, puedas intentar cambiar la perspectiva, como pues escribirte una carta a ti mismo o como colocarte como un observador externo y narrar la situación que te está generando ese malestar como si fueras un observador externo. Ese tipo de cosas que son muy útiles porque te ayudan a ver como otras caras de la realidad y que es lo que hace que también salgas de esa maraña que se te está creando en la cabeza, ¿no? Total. Si no te sirve con el sencillamente relatarlo tú a tu manera, sí que recomiendo como hacer algún tipo de ejercicio que consista en como dar un paso a un lado, colocarte como un observador que está viendo las cosas desde fuera y desde ahí escribir. Bien sea escribiéndote una carta a ti mismo, bien sea eso, como si fueras un observador, como si fueras un narrador, como si fueras un escritor que está escribiendo una novela sobre tu vida y eres el narrador de tu vida. Ese ejercicio yo conmigo lo hago mogollón y me resulta súper útil porque descubro muchas cosas que no me había dado cuenta. O como si fueras tu yo ya de dentro de unos años y, ¿sabes? Porque ahí relativizas todo mucho más. O sea, jugar como desde diferentes perspectivas, diferentes ángulos y diferentes momentos, ¿no? Por si le ayuda también a la audiencia. Exacto. Ajá. Justo. Mira, aquí Sheila, por cierto, un saludo Sheila, también compañera del curso de coaching, nos dice la importancia del fluir, del confiar, cree y crea. Literal, Sheila. O sea, es que es así. Importancia de sencillamente colocarte delante de la página, confiando en que lo que va a salir ahí es lo que tú necesitas procesar en ese momento y fluyendo a través de ella sin ponerte un objetivo ni nada más que estar presente y abrirte a lo que salga. O sea, sin generar ninguna expectativa, ¿no? Que hoy en día estamos muy acostumbrados a mirar siempre al resultado. Es un ejercicio por y para nosotros donde plasmemos lo que nos dé la gana, hablando en plata, ¿no? Y ya está, y no esperando nada más. Eso es, justo. Ajá. La pregunta aquí sería,
que seguramente haya muchas personas que digan, yo es que habitualmente no, es que no escribo nada, o sea, no escribo desde el colegio, ¿no? Y ya tengo cierta edad. No hace falta ser escritor, ¿no? O sí, o hay que tener alguna base de escritura. No, o sea, a ver, al fin y al cabo este ejercicio que estamos proponiendo en este directo es algo que lo hacemos para nosotros mismos y para nadie más. O sea, nadie lo va a ver, nadie lo va a leer, es algo súper íntimo. Ajá. Es un encuentro con nosotros, Ujú. básicamente. Es decir, es como tener una cita con nosotros mismos cada día, como dedicarnos ese ratito. Al final es una forma de amor, de autoamor, ¿no? De amor propio, es decir, me voy a dedicar este rato cada día a mí misma, ¿no? Y eso genera o sea, eso genera varias reacciones emocionales. Por un lado, todo lo que se gesta en el papel, pero también psicológicamente es decir, ok, me voy a dedicar este ratito a mí cada día. Al final es como una forma de autocuidado también, ¿no? Y tiene un Totalmente. impacto directo en nuestro bienestar emocional. Autoconocimiento y luego yo creo que también, bueno, tú dirás que eres más experta en este ámbito, pero confianza plena en uno mismo. Al final, si estás día a día poniéndole nombre a esas emociones tuyas y propias y conociéndote un ratito más, pues bueno, ganas también confianza y lo que has dicho tú antes, que al final seguramente luego veas plasmado en la hoja todo el run run ese que estaba en tu cabeza y te comas más el mundo, ¿no? En cierta medida. Mm. Bueno, te genera simplemente. Es que parece, es como muy complejo y muy sencillo a la vez. Es como que sencillamente te hace sientes como una liberación y entonces ves la realidad desde una perspectiva más serena, por así decirlo. Y luego has comentado que es un ejercicio para nosotras mismas, para nosotros mismos. Eh, ¿Qué pasaría si lo compartimos? No sé tú en los talleres cómo lo realizas, me refiero. ¿Es beneficioso mentalmente para la salud mental el hecho de, bueno, yo primero hago esa liberación personal por y para mí y luego el compartirlo ayuda de alguna manera o no? Sí, a ver, todo el mundo, o sea, yo por ejemplo en los talleres lo que hago es que cada uno hace su ejercicio y luego hacemos un espacio de compartir, que yo creo que es uno de los espacios más útiles de los talleres, ese espacio de compartir en el que cada uno comparte lo que quiere. Ajá. O sea, no necesariamente compartir lo que has escrito, pero igual lo que has sentido escribiendo eso, lo que te ha generado a ti por dentro el escribir eso, el poner eso en palabras. Ahora bien, que tú te empiezas a escribir todos los días y de repente dices, wow, pues ya aquí está saliendo una novela o un libro y tal, y esto me parece muy guay, lo quiero compartir. Pues oye, estupendo, compártelo, pero que el objetivo no sea ese, porque cuando el objetivo es ese, como que cambia un poco, Claro. ¿sabes? La forma. Ajá. ¿Es siempre beneficioso el escribir para uno mismo? Sí, yo creo que siempre, vamos, o sea, no se me ocurre ninguna situación en la que podría no serlo. No, te lo pregunto por si, no sé, pero me pongo también en situación de alguien que nunca ha trabajado con sus emociones o nunca las ha mirado, o, bueno, las ha trabajado y en este ejercicio al fin y al cabo estás removiendo, ¿no? Esas Mm. emociones, te estás enfrentando a ellas. Puede pasar que esto te genere mayor ansiedad o que estés peor o no sé, ¿eh? Hombre, lo que te puede pasar es que o sea, te estás enfrentando directamente a tu vulnerabilidad y eso siempre te genera cierta incomodidad si no estás acostumbrado a ello. Pero como primer paso hacia el autoconocimiento y hacia la autoexploración, me parece un paso que tiene mucho más, o sea, un pasito mucho más pequeño y más sutil que igual por ejemplo, contárselo a otra persona. Que luego Ajá. ahí ya cada uno tiene su forma, ¿eh? O sea, me refiero, hay gente que le sienta mejor escribir, hay gente que sencillamente con hablar con alguien, pues le vale. Pero me parece que como herramienta de autoconocimiento, cuando nunca igual has hecho esa autoexploración, me parecería un paso muy lógico el comenzar escribiendo, sí. ¿Qué es lo más revelador que te ha dado a ti o que te has descubierto en ti misma, si quieres compartirlo, con este hábito de escritura? A ver, es que yo descubro cosas cada día, o sea, así de claro te lo digo, es como
Hay días que son más monótonos, de repente dices, "Bah, si no tengo nada que decir hoy, pero bueno, aquí me quedo". Y hay días que dices, madre mía, o sea, pero qué de cosas están saliendo hoy, pero literal que cada día descubro cosas. Incluso a mí me gusta terminar, eso es una práctica mía, Ajá. al final siempre haciendo como una lista de agradecimientos. Y cuando hago la lista de agradecimientos, ahí sí que es muy revelador porque de repente te das cuenta de las cosas por las que estás agradeciendo, que igual no son cosas sobre las que has escrito. Y sin embargo, aparecen ahí en los agradecimientos y cosas súper sin más, ¿sabes? En plan de, pues agradezco mucho lo rico que estaba mi café de hoy. Y dices, wow, pues qué cosa más sencilla y a la vez que, o sea, es algo que me está dando mucha felicidad y mucho bienestar, ¿no? Sí. Y, y Y que te da conciencia también del momento en sí, ¿no? sí, De que has sí. disfrutado el momento de ese café. Ujú. O sea Bueno, que es... es que de hecho, miren, para mí es mi momento, o sea, literal que es mi momento favorito del día. Me levanto, me hago el café, me pongo a escribir, es que es mi momento favorito del día. Luego, cuando hago eso ya, todo puede seguir como sea. Empiezas con otra vibra, ¿no? Carmen, una consulta. ¿Cambia la técnica o las técnicas son diferentes dependiendo un poco de cómo queramos trabajar nuestro bienestar emocional o no? Hombre, sí, claro, depende mucho de qué quieras trabajar y de en qué, o sea, sí, depende, depende. Podemos poner un ejemplo que aquí en EmpowerX nos gusta ser bastante, o intento por lo menos, ser bastante práctica por ayudar a otras personas. No sé si puedes compartir desde tu experiencia con un caso concreto, pues mira, si esta persona quiere trabajar esto, utilizamos esta técnica. Sí, un poco pues lo que hemos comentado antes realmente. O sea, si tú, por ejemplo, quieres trabajar una situación que te está generando un malestar muy grande y que no sabes muy bien cómo abordarla, pues yo sí que recomiendo esos ejercicios de como de tomar distancia de la situación y igual, pues, por ejemplo, lo que hemos dicho, ¿no? El decir, vale, voy a imaginarme como si fuera yo, mi amiga Perica, que está hablando conmigo, qué le diría? O como si fuera yo una persona que está en la calle observando lo que está pasando y cómo lo vería yo, ¿no? Desde esa perspectiva más externa. Eso a mí me parece muy útil. Y lo de escribirme cartas a mí misma, eso también me parece una cosa muy útil porque también te ayuda a tomar otra perspectiva. Y ya dependiendo es que claro, depende todo tanto de la persona, de la situación, del momento emocional. O sea, no es lo mismo igual hablar con alguien que está en el momento más crítico a nivel emocional que alguien que ya ha tenido un proceso Claro. y que ya, bueno, pues ya se está relacionando con el dolor de una manera un poquito más serena. Entonces, pues, pero bueno, yo creo que esas dos técnicas son como ejemplos concretos de cosas que se pueden hacer muy útiles Ujú. para todo el mundo. Pues yo lo anoto la primera, sobre todo por ponerlo en práctica. Antes que te preguntaba un poco por la frecuencia, no sé tú, a ti qué te parece, pero yo creo que la clave está en crear hábitos, hábitos de todo tipo, hábitos como este hábito, por ejemplo, yo también estoy poniendo en práctica de pensamiento positivo, lo que has comentado tú, de, oye, pensar al final del día los momentos en los que estoy agradecida o qué me gustaría poder trabajar al día siguiente, ¿no? Dedicarnos esos momentos de conciencia, más allá de ir al trabajo, de tener ciertas rutinas, sino crear también estos hábitos, ¿no? Sí, No sé si te gustaría lanzar un último mensaje para terminar, para concluir este podcast. sí, pues no, o sea, el mensaje realmente es un poco en la línea de lo que tú has dicho. Crea los hábitos que a ti te sirvan y que te hagan sentirte bien. Busca cuáles son las actividades que te autorregulan emocionalmente y que cuando estás en un pico emocional igual más intenso o sintiéndote peor, te sientan mejor y inclúyelas en tu vida como un hábito habitual para no tener que llegar a ese punto, sino que te mantengas estable emocionalmente a través de ellas. Pues nos quedamos con esta última frase. Muchas gracias, Carmen, por haberte tenido. Por si te acabas de
conectar en este momento. Hoy hemos tenido el placer de tener a Carmen Sánchez, periodista, autora del libro Hablamos del suicidio y bueno, también de talleres como el de Palabras para el alma. Así que te invito que si nunca has tenido ese acercamiento con la escritura, que acudas a alguno de los talleres de Carmen o que escuches este podcast. Muchas gracias, Carmen. De Gracias verdad. a ti, Miren, por darme este espacio. Hasta pronto. Un saludo. Hasta pronto. Chao. EmpowerX, el podcast de Miren Martínez de Muniain que te inspira y eleva tu juego.